Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por haberse conectado en esta sesión del Diplomado en Pensamiento Crítico Electoral. El día de hoy vamos a hablar de pensamiento crítico y derecho. Y para eso vamos dado que ya tienen, ¿no?, dentro de los cursos del diplomado, algunas de las herramientas principales del pensamiento crítico. Entonces, voy a abordar la sesión a partir de algunas reflexiones críticas en torno al derecho, lo cual no quiere decir que vaya a posicionarme necesariamente en el campo de los estudios críticos del derecho o los Critical Legal Studies, sino que voy a hablar del derecho desde una perspectiva que nos permitirá entenderlo desde fuera del derecho. Voy a compartir una presentación para comenzar el curso, ¿no? Bueno, la sesión, perdón. Entonces, perdón, estoy iniciando con la última. Comienzo la presentación y vamos a platicar un poco, ¿no? Sabemos que el pensamiento crítico requiere de una serie de habilidades de cuestionamiento, de reflexión en torno a los fenómenos, a sus porqués, a sus consecuencias, y en este caso específico, cómo se inserta el derecho en un sistema democrático, digamos que podría ser la pregunta para vincular el pensamiento crítico y el derecho como disciplina, ¿no? Entonces, como les comentaba, lo primero que a mí me interesa es hablar del derecho más allá del sistema normativo. Desde el campo jurídico, y ahorita voy a definir esto del campo jurídico, como ven es el punto 3 de la diapositiva, pero desde el campo jurídico, es decir, del derecho, de quienes se dedican o nos dedicamos a la profesión jurídica, hay una definición de qué es el derecho, ¿no? Hay definiciones que son más estrechas que otras. Está la definición más, por decir, tradicional, al mismo tiempo más sencilla, que aprendemos creo que desde la prepa, cuando dan nociones de derecho, no me acuerdo cómo se llama esa materia, que nos dicen es un sistema de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre, y luego, ya en la licenciatura, se va haciendo un poquito más compleja la definición, tiene otros elementos. Por ahí yo me acuerdo de una que era una teoría tridimensional, creo que se llamaba, o trípode del derecho, que ya se alejaba de la noción meramente kelseniana, en el sentido de normas que se explican a sí mismas, ¿no? Un sistema normativo que implicaría un espacio cerrado en donde las normas se responden con normas, ¿no? Es decir, el contenido de la norma viene respaldado por otra y así sucesivamente, y entonces hay relaciones jerárquicas, a veces de significado, pero que tienen que ver menos con los significados en el sentido semántico y más con un sentido lógico de a qué orden pertenecen, y entonces tendrá mayor peso uno que otro en todo caso. Pero claro, dentro del derecho también esta concepción ha cambiado, y entonces hay quienes admiten que dentro del derecho, a la esfera del derecho estudiado por el derecho, que no es la única forma. Y yo diría, fíjense, inclusive ni siquiera la más interesante desde mi perspectiva de estudiar el derecho, pero es como normalmente lo estudiamos, ¿no? El derecho desde el derecho. Entonces, bueno, comentaba que hay otras teorías que lo van refinando, complejizando, ¿no? Meten otros elementos como los valores, ¿sí? Algún contenido moral, y esa fue una reflexión posterior a la Segunda Guerra Mundial en cuanto al contenido del derecho, y otros que le denominan principios, ¿no? Y que define entonces no únicamente una teoría normativa en el sentido de normas, sino que habría normas y principios, y que esos principios son deducibles del contenido de ese sistema, ¿sí? Pero que no necesariamente están explicitadas, pero que atiende a las necesidades democráticas, a las necesidades de una sociedad específica, a los valores, el contenido moral se relaciona con los principios, ¿no? Pero sigue siendo el sistema del derecho por el derecho.
Es lo que hacen las y los operadores jurídicos, son lo que hacen los jueces. Las y los jueces normalmente, pensaríamos, pues resuelven de conformidad con las reglas del sistema jurídico que nos dicen cuál es la jerarquía, primero, ¿no? Es constitucional, es norma secundaria, es un reglamento, cuestiones de lógica jurídica, en todo caso, y cuestiones de interpretación, desde luego, y ahí podemos incluir a los valores, a los principios, que serían un ejercicio de intelección un poco más refinado, porque no están ahí explicitados necesariamente, y habría en todo caso posibilidad de que hubiera conflictos entre valores, ¿no? Entre principios, y entonces hay que darle en circunstancias específicas una valoración a un valor o a un principio, para no repetir la palabra, ¿no? Con relación a otro, y esto depende de los casos específicos, ¿no? Los casos difíciles que dicen que se resuelven. Eso es un resultado para llevar a cabo una función que es la de resolver conflictos de derecho. Pero todas y todos sabemos que los conflictos de derecho no son solo conflictos de derecho. A nosotros nos podrá interesar una resolución judicial por las implicaciones que tiene un sistema jurídico como sistema jurídico, ¿no? Una medida cautelar y sus conceptos y sus alcances. Puede ser interesante para la teoría del derecho, puede ser interesante para quienes se dedican a la práctica del derecho, pero no es un conflicto que en principio sus insumos, ¿no? Sus inputs, dijeran los que les gusta utilizar anglicismos, pues no provienen del derecho, provienen del mundo de los hechos, ¿no? Provienen del mundo exterior. Una persona que lleva a cabo un contrato, ¿no? Y que después habría o no razones fácticas para rescindirlo. Y entonces ahí está en la esfera de sus relaciones personales, que va entrecruzada con el derecho, pero que en todo caso se vuelve un problema jurídico, se vuelve un problema de derecho, pero que previamente era un problema de una persona ordinaria. Compras un auto, es más, realizas distintos actos que pueden impactar al derecho, ¿no? Entonces, las demandas, los argumentos, aunque al final se vuelvan de derecho, no eran primero de derecho. Era una persona que quería hacer algo y que no podía, o que pensaba que podía y resulta que no, porque hay un orden jurídico que desconocía o no, y entonces hay una autoridad que actúa, le prohíbe, le multa. Entonces ahí vienen relaciones jurídicas que van surgiendo a partir de esta interacción, digamos, social, de manera tal, pues, que hay que comprender al derecho más allá del sistema normativo, más allá de los significados propios del derecho, ¿sí? Porque en todo caso, diremos, el derecho es la cristalización de otras cosas, y hay varias explicaciones con relación a esto, ¿no? Entonces, entender qué es el discurso jurídico, las prácticas jurídicas y esto que denomina, no yo desde luego, un autor de la sociología del derecho, que es Pierre Bourdieu, y que habla del campo jurídico, ¿sí? Entonces, estas herramientas que nos permiten preguntarnos por qué y para qué el derecho. No darlo por sentado, como, bueno, pues este es el orden jurídico y lo aplico. No, que esa sería una concepción un poco mecánica de decir, pues esta es la norma. Y la norma, una muy kelseniana, muy reducida, pues la norma es la norma. A mí no me importa si es justa o no. Si tiene un sustento lógico, pues la aplico y reproduzco una serie de ideas que aparentemente solo son del derecho, pero resulta que no, porque el derecho trasciende a este espacio en donde los abogados dicen justo, injusto, culpable, inocente, fundado, infundado, eficacia normativa, eficacia probatoria, todos esos conceptos, ¿no? Que tienen resultados en el mundo material. Pero entonces, insisto, para hacer un análisis de pensamiento crítico con relación al derecho, pues nos salimos del sistema normativo, no porque no importe, sino peor porque tiene implicaciones tanto desde dentro, o sea, cosas que lo alimentan, que vienen de fuera, y entonces entran en el sistema jurídico y se convierten en problemas jurídicos, como desde fuera, cuando sale a la realidad y nombra
a las personas, ¿no? Te dice, eres culpable. Y entonces eso tiene implicaciones sociales, no solo jurídicas, sociales. Soy culpable de un ilícito, no digamos un delito, un ilícito. Entonces me corresponde una infracción, soy un sujeto infractor. Y a lo mejor eso me cancelará ciertas posibilidades. Me revocarán mi licencia de manejo, ¿sí? Entonces ya no puedo manejar un automóvil que, más allá de que eso esté regulado administrativamente, tiene una ventaja o una idea de movilidad, por ejemplo, ¿no? No sé si la mejor idea, eso no es materia de aquí, es una idea de movilidad, ¿sí? De transporte, etcétera. O me declaran culpable de un delito y me sustraen, ¿no? De mi espacio de socialización, de mi casa, de mis bienes, me llevan a la prisión, ¿no? Tiene efectos sociales, me define de otra manera, me imposibilita una serie de cosas, ¿no? Entonces, se resuelve en un plano normativo, pero tiene efectos sociales. Contraer matrimonio, ¿no? Te permite unas cosas, te restringe otras, te obliga en un determinado sentido, tiene un significado social, ¿no? No solo jurídico, tiene significado social, estar casado, casada, y su inverso, ¿no? Divorciado, divorciada, etcétera, ¿no? Es una denominación, la ciudadanía es una denominación que me posibilita en un determinado país ejercer una serie de derechos que me vinculan con esa comunidad política, pero es una construcción, no nomás jurídica, es histórica, política, ¿sí? Entonces, para eso, ¿no? Para tratar de entenderlo desde el pensamiento crítico al derecho, hay que salirnos del derecho, ¿no? Ya no solo para pensar en el sistema, en la parte lógica, en la parte argumentativa, aunque regresaremos a ella, o sea, vamos a hacer las dos cosas, visto desde dentro y desde fuera, empezamos desde fuera. Entonces, el discurso jurídico tenemos en este primer punto, ¿no? ¿Qué es el discurso jurídico? Tal vez ustedes hayan escuchado hablar del discurso jurídico, ¿no? Como hablar de discursos, esta idea de los discursos sociales, discursos de distinta índole, ¿no? Discursos políticos, es parte de la hermenéutica del siglo XX, que ve en los órdenes sociales discursos de los que somos portadoras y portadores, ¿no? Hablamos de una determinada manera, entendemos significados de manera distinta, están históricamente mediados, hay relaciones de poder inmersas ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Significados que de los que son portadores, puede ser los sistemas jurídicos, la norma, los operadores jurídicos mismos, ¿no? Hay una idea un poco arraigada, y cuando digo un poco para no decir muy, que es que el derecho y la política están necesariamente divorciados, ¿no? Tienen objetivos diferentes, no deben de tocarse. Cuando los jueces hacen política, se la acabocen. Estoy siendo exagerado, desde luego, porque últimamente, hablando de pensamiento crítico, luego como paréntesis, pero para hablar de habilidades de pensamiento crítico, que hay un taller al final del diplomado, habilidades de pensamiento crítico, hay una cosa, si a ustedes les ocurra, y espero que no, porque es bastante desagradable, que es la literalidad, ¿no? Por alguna razón que ahorita no exploraremos, pero podremos explorar en alguna otra clase, porque tenemos, bueno, no sé si me vaya a tocar a mí, pero tenemos una clase de pensamiento crítico en las ciencias sociales, y ahí podría ser la clase idónea para ver esto, ¿no? Pero se ha perdido la capacidad, y lo digo como una generalidad, no digo, ay, pues no, usted no, sino en general, me parece, la capacidad para entender más allá de lo literal, ¿no? Entonces, de pronto uno dice una cosa y se entiende en su sentido más restringido, en su sentido más literal. Y dices, claro, por supuesto, no hablé literalmente, vaya, ¿no? Hoy yo dije una cosa, pues, que medio imprudente quizás en redes sociales. Dije, el país está en llamas, ¿no? No, no se está incendiando. Sí, claro, por supuesto. No es que esté literalmente en llamas, ¿no? Es una forma de decirlo, un tanto cuanto exagerada, para decir, hay muchos problemas. Es una figura retórica, ¿no?
la hipérbole o el símil, porque luego no sé si sea hipérbole, ¿no? O sea, no sé si sea exageración decirlo inclusive, pero bueno, es un intento de hablar en sentido figurado, y de pronto parece que se acabó esa posibilidad, pues un tanto cuanto creativa de la lengua, más allá que a veces puede haber abusos en los usos discursivos, a eso voy, de lo hiperbólico, ¿no? Y de pronto, pues sí, en lo político, por ejemplo, vemos que se abusa del hipérbole y dicen cosas que van mucho más allá de la realidad, ¿no? Es decir, en este caso, la no literalidad, ¿no? Las analogías, las metáforas, pues bueno, tendrán que reflejar más o menos una problemática existente. Entonces, si está en llamas, bueno, podría ser válido para hablar de Guanajuato, por ejemplo, ¿no? Tristemente. Para hablar de Colima, ¿no? Entidades que realmente están pasando en momentos de seguridad muy, muy tristes, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero de pronto uno dice eso y lo toman en el sentido más literal y dice, caramba, hemos perdido esa capacidad en términos argumentativos, en términos semánticos, de leer, ¿no? A las personas más que en su sentido más literal, ¿no? Lo cual es lamentable porque entonces el lenguaje se empobrece. Pero bueno, entonces discurso jurídico implica significados que se reproducen, que son parte de símbolos, ¿no? De ideas que no necesariamente están explicitadas en un sistema normativo. Voy a poner ejemplos, ¿no? Un discurso jurídico, ¿sí? Y cuando digo discurso no quiere decir que esté mal, quiere decir que hay significados ahí inmersos que se reproducen en ese orden, digamos, lingüístico, ¿no? Los significados, lo saben ustedes, ¿no? Convivimos con ellos y son lingüísticos en el sentido estricto de la palabra y simbólicos en el sentido amplio, ¿no? Semióticos, entonces pueden ser palabras o pueden ser imágenes que más o menos reflejan una serie de ideas en torno a algo, en torno a alguien, en torno a relaciones. Entonces, el discurso jurídico, ¿no? Es eso, ¿no? Es portador de significados, lo cual quiere decir que son cambiantes y que entonces, como primer elemento para pensamiento crítico en el derecho, diremos, pues el derecho no es esta cosa neutral que se legisla, porque pues quienes legislan, obviamente, ¿no? Pues son personas, bueno, los legisladores no sé si hagan ellos, redacten ellos de puño y letra, muy probablemente no. Las iniciativas que pueden provenir de despachos, de personas especialistas, del consejero jurídico, la presidencia, como sea, pero hay una intencionalidad de un orden, ¿no? Un orden social que se quiere fundar. Quiero que las personas hagan o dejen de hacer, quiero que esto signifique esto otro, ¿sí? Inclusive las y los juzgadores cuando resuelven son portadoras de un discurso sobre qué es el derecho, cómo debería de ser, por qué, ¿sí? En donde, insisto, hay un cúmulo de significados que no son únicamente jurídicos en el sentido estricto, ¿no? El sentido de la norma, en el sentido de los valores, sino que van más allá porque hacen una valoración, una elaboración de cómo es una sociedad en un determinado momento, ¿sí? Entonces, el discurso jurídico implica significados de la esfera jurídica que trascienden a un orden social y que lo construyen, que lo legitiman, que lo reproducen, que lo posibilitan, pero también que lo limitan. El discurso jurídico de los derechos humanos trae aparejados significados como el principio pro persona, ¿no? Tiene una implicación en la aplicación normativa, pero tiene implicaciones para considerar, por ejemplo, la categoría de ciudadanas y ciudadanos, ¿sí? Ya no son nada más las ideas de los contratos sociales jovesianos o rusonianos o lockeanos, ¿sí? De pertenecientes a una comunidad política específica. La idea de territorialidad se ha refinado de manera tal que ahora, por ejemplo, también la representación, también la posibilidad de elegir trasciende a las fronteras, trasciende a las personas que viven en México y también pueden ser
residentes en los Estados Unidos, ¿no? Que tengan representación. Ahí hay un discurso jurídico en torno a la comunidad política, ¿sí? Discurso jurídico en torno a la familia, un significado que antes era muy estrecho, ¿no? De cuál era la familia, qué debería de significar eso, qué tipo de relaciones tendrían que estar legitimadas por el derecho. O sea, no era nada más una cuestión normativa, es una cuestión de significados sociales que después se van reconstruyendo y se van reelaborando, y no los reelaboran en el derecho terminan, porque hay gente que puede interponer recursos, pero hay una ideología, un discurso social, ¿sí? Que va impactando no solo en el contenido material, sino en cómo se entiende esos significados que están ahí, que son palabras, que son símbolos, que son jurídicos, ¿sí? Entonces, pues hay muchos discursos en nuestra vida cotidiana, muchos discursos inclusive jurídicos, ¿no? Discursos jurídicos democráticos, algunos convergen, otros no. Discursos jurídicos punitivos, el punitivismo tiene una serie de discursos que le son propios, ¿no? La criminalidad, cómo tratarla, la peligrosidad y cómo hacerle frente. Toda la política criminal está acompañada de un orden discursivo que nos dice quiénes son, quiénes no son, cómo se les debe de tratar y por qué. Y una gradación, cuáles son los delitos más peligrosos y por qué, ¿sí? Y no es una necesaria justificación lógica. Hay delitos que dejan de serlo. Y hay una valoración en eso porque hay discursos que están ahí en medio. Ejemplos sobran. O sea, casi cualquier problema jurídico trascendente, claro que definir un problema jurídico trascendente es un poquito resbaladizo, porque pues uno podrá decir, bueno, pues, no sé, el cobro de un pagaré, pues sería intrascendente en principio, ¿no? ¿Tiene un discurso jurídico de por medio? Sí. ¿Cuál es la protección a la propiedad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o la transmisión de un documento, de un título de crédito, ¿no? Ahí también hay un tipo de relación jurídica de acreedores. Bueno, ahí en medio están significados sociales con relación al económico, a la individualidad, ¿sí? A la deuda, como una fuente de obligaciones. Entonces, hasta en esas cosas chiquitas veríamos lo jurídico. Perdón, el discurso, ¿no? Hay materias que por su naturaleza se prestan más para observarlo, lo cual no quiere decir que en otras no pueda haberlas, ¿no? Durante muchos años, por ejemplo, había un discurso sobre lo laboral. Primero fue en la ley de los años 70, esta ley que ideó, entre otros, Mario de la Cueva, que era más protectora de los trabajadores, ¿no? El derecho del trabajo surgió para eso, para proteger a los trabajadores de tratar de equilibrar una relación que por sí era desigual entre los factores de la producción y los patrones, ¿no? Y entonces la posibilidad de formar sindicatos, eso se fue transformando y los sindicatos perdieron fuerza en los años 80 y había un discurso jurídico inmerso que era, no, hay que darle prioridad, flexibilizar, le llamaban, ¿no? Las contrataciones y entonces se hizo más difícil el acceso a la formación de sindicatos, ¿no? Hasta se le veía como mal, no, los sindicatos son corruptos. No es que no pudiera haber eso, ¿no? Pero pues también era una parte medio para desprestigiar la institución jurídica. Entonces, a eso voy con significados, que trascienden a lo jurídico, pero lo contienen. Y después lo jurídico, pues los reconstruye. Claro, la reconstrucción jurídica aparece como muy neutral, ¿no? Por la forma en cómo está redactado, por la forma en cómo se aplica, quiénes lo aplican, ¿no? Personal técnico especializado, que pues está hablando en términos jurídicos, ¿no? No está hablando de si esto está bien, está mal, si la política, pero la verdad es que sí está hablando de eso, porque hay insisto, una reproducción de un sistema. Voy a un último ejemplo, nada más para que quede lo suficientemente claro, ¿no? Los juzgadores, bueno, ahora hasta tiene sus impactos lingüísticos, el discurso, que no solo es jurídico, pero que también impacta en el derecho del lenguaje inclusivo, ¿no? Pero bueno, eso, por ejemplo, ahí hay un discurso, significados que circulan, que se promueven, que se legitiman de alguna manera, y en nuestra práctica cotidiana, en lo jurídico pasa lo mismo, ¿no? ¿Por qué una determinada cosa es justa o injusta en un momento específico y en otro no? ¿Sí? Durante mucho tiempo,
y esto para hablar de discursos jurídicos, lo saco de México para evitar polémicas, aunque aquí tuvimos algo un poco más democrático en realidad, ¿no? Porque hablar de leyes y hablar de discurso también implica hablar de si ese discurso es o no, se inserta o no y cómo en un sistema democrático. Entonces, cuando decimos el derecho democrático, no solo estamos hablando del derecho electoral que permite elecciones periódicas, libres, auténticas, que protege ciertos bienes, ¿no? Eh, y que tiene autoridades que lo cuidan, etcétera, ¿no? En distintos campos, digamos, ¿no? Penal, administrativo. Sino que esto también se traspasa al derecho civil, ¿no? Entonces, por ejemplo, inmersos en un discurso jurídico autoritario en los fascismos en España y en Italia, que es propiamente es Italia los que se denominaron fascistas, pero la política autoritaria de corte militarista, de corte de ultraderecha, por decirlo de alguna manera, pues fue común tanto en el fascismo como en el franquismo, ¿no? Y había una determinada idea de cómo tendrían que ser las relaciones sociales y estas están protegidas por el derecho. Y había una idea de cómo era la familia y quiénes debían de componerla, pero no solo eso, sino qué era la familia, ¿sí? Y entonces no se podían las personas divorciar. No había la forma de jurídicamente disociar a dos personas que se habían vinculado de matrimonialmente, ¿no? Entonces no había divorcio. Hay una novela de Javier Marías, recientemente fallecido, que se llama Así empieza lo malo, que no se trata de eso, pero está inmerso en eso, la parte de no había divorcio y lo esperaban. Algunos decían, pues es que ya quiero que haya, ¿no? Claro, ahí iba en detrimento sobre todo las mujeres que para esos efectos, como todavía desgraciadamente subsisten, ¿no? Pues tenían los elementos de violencia, tanto física como simbólica, ¿no? Su papel dentro de la familia, su función, digamos, social, ¿no? Y sus posibilidades y la falta de otras posibilidades, y va en detrimento de ellas, que pues eran las que normalmente sufrían, ¿no? Los abusos, las violencias, ¿no? Y en Italia pasaba lo mismo. En Italia lo que sucede es cuando se convierten, cuando cae el fascismo cae en 1943, 44, luego en 46 viene, digo 43, 44 porque atrapan a Mussolini, luego los alemanes lo liberan y al norte fundan la República esta de Saló, pero luego hay una parte que está liberada, luego lo juzgan, él ya se iba a escapar, ya cuando pierden bien la guerra, ¿no? Se iba a escapar, lo agarran, lo fusilan, y luego viene un referéndum en el 46 que los convierte en república. Y uno de los primeros actos es quitar de la Constitución, para que veamos los significados y la importancia de los discursos en torno a las relaciones sociales deseables y deseadas, el poder de normar y de nombrar del Estado, ¿no? Decir quiénes son y para efectos de qué y hasta dónde y por qué. Y esto pasa por el Poder Judicial y desde luego por la legislación. Y entonces una primera cosa que hacen es reformar la Constitución para decir el matrimonio es un vínculo y fíjense, ahí había un discurso implícito, porque antes de esta reforma la Constitución decía el matrimonio es un vínculo indisoluble, con una idea religiosa, desde luego, ¿no? Esta idea de lo que, yo no me sé muy bien la fórmula, pero dice algo así como lo que ha unido Dios que no lo separe el hombre, algo así, ¿no? Entonces era indisoluble, ¿sí? En el mundo de los hechos, en el mundo jurídico, pero era portador de ese significado del matrimonio como una institución fundamental para relaciones sociales y desde luego circunscrito a hombres y mujeres, ¿no? El chiste es que le quitan esa palabrita indisoluble, nada más es el vínculo, ¿sí? Después cambió y ya no es el vínculo entre mujeres, es un vínculo que se establece. Entonces, ahí hay un discurso, hay una serie de significados, ¿sí? Con relación a una institución jurídica que posibilita, permite, define, restringe, ¿no? O sea, estás casado, pues ya no puedes hacer lo mismo, no solo socialmente, de lo que pueda hacer alguien o no,
sino jurídicamente te imposibilita para, no, pues es que si estás casado, pues no puedes disponer de este bien si es del matrimonio y así, ¿no? Bueno, el chiste pues es que hay significados ahí. Eso es un discurso jurídico sobre el medio ambiente, sobre, etcétera, ¿no? Aquí hablé de la familia como una institución social que funda un orden, unas expectativas, ¿no? Esas son las implicaciones de que hay un discurso jurídico. Lo que pasa es que no necesariamente es tan diáfano, ¿no? Las habilidades de pensamiento crítico nos hacen pensar, nos hacen preguntarnos sobre, bueno, ¿y ahí qué significados se están moviendo? ¿Qué implicaciones tiene para la construcción de un orden social específico? ¿Y cómo lo construye, cómo lo delimita? ¿Sí? Y luego está, ya en otro punto, ¿no? Las prácticas jurídicas. La práctica jurídica, la que llevan a cabo los profesionales del derecho, ¿sí? Pues son portadoras de estos significados, ¿no? Del discurso jurídico, que no necesariamente eres consciente de que estás reproduciendo un orden jurídico, como no necesariamente, ya lo veremos eso si me toca, y yo espero que sí me toque, la clase de pensamiento crítico en ciencias sociales, reproduciendo un orden social, pues yo nada más saco a mi perro a caminar, ¿no? ¿Cómo voy a estar reproduciendo un orden social en eso? Yendo al súper a comprar la despensa, ¿no? Yendo en coche no sé, a algún lado. Pues sí, están reproduciendo cosas, ¿no? Órdenes sociales que te dicen cómo es el transporte, cómo podría ser distinto, desde luego, ¿no? ¿Qué papel te asumes que juegas? Bueno, entonces así la práctica jurídica tiene su propio orden, ¿no? Entonces hay abogadas, abogados. Ahora se ha flexibilizado un poco, ¿no? Pero pues hay un estereotipo, y es eso, es un estereotipo, eso también tiene sus implicaciones ¿cómo se llama? Sus sesgos, digamos, ¿no? Y es problemático, pero pues la práctica jurídica es una forma de hablar, una forma de comportarse. Entonces siempre es como de, ay, ese que no parece abogado, ¿no? Ello no tiene nada que ver con conocimientos, pero bueno, hay una expectativa primero. Luego la siguiente sí es una parte de competencia, dominio de un lenguaje técnico, ¿sí? Dominio de una serie de conceptos, y pasa en todos, ¿eh? No solo es en la práctica jurídica, aquí porque estamos hablando de derecho, pero los médicos también tienen su forma de hablar, los policías tienen su forma de hablar, son códigos compartidos que implican, ¿no?, la delimitación de una disciplina y del lenguaje especializado en los ingenieros y cada, cada, cada campo, ¿no? Cada espacio social en donde sucede una práctica especializada, sea universitaria, académica o no, ¿no? Si es un oficio, pues tendrá su propia regla de cómo se entiende esa cuestión. Entonces hay prácticas jurídicas, ¿no? Las personas que actuamos dentro del campo, y ahorita voy al campo, ¿no? Dentro de ese espacio social, en donde se dirimen las controversias de derecho, en donde se reproduce el discurso inclusive jurídico, ¿no? De lo justo, lo injusto, las relaciones sociales, si es democrático, si no, si principio pro persona. Hay un discurso ahora de los derechos humanos, pero hay otros, ¿no? Ya decía, de los que somos portadores de esos significados, inclusive en nuestra práctica, ¿no? No nada más es que si el abogado usa corbata o no, ahorita es un calor del demonio, ¿no? Pero no nada más es si se viste de una determinada manera o no, que eso también estaba y alguna vez estuvo, ahora es menos, un poco menos, ¿no? Aunque todavía, ¿no? Es una profesión conservadora, vaya, así es. Y entonces, pues hay muchos modos, ¿no? De hablar, de dirigirse, ¿no? Eh, pero también dentro de la propia práctica, ¿no? De la experiencia, ¿sí? La práctica jurídica, pues implica una serie de actos que nos identifican, ¿no? Pedir un expediente en un juzgado, ¿sí? Cómo hacerlo, cómo solicitar una cosa, cómo expresarse en una audiencia, qué decir, qué no decir, cómo redactar una demanda, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Pero resulta que el campo jurídico es más amplio que solo el espacio de resolución de controversias. En el derecho, ¿no? Hay una serie de, otra vez, definiciones. Y ya no solo
de discursos jurídicos que de esos pueden no estar necesariamente al tanto los operadores jurídicos, ¿no? Sino en el campo jurídico en donde se delimita qué es lo justo y lo injusto de conformidad con las reglas del derecho. Por eso prácticas jurídicas y luego el campo jurídico, ¿no? La práctica jurídica delimita a quienes pertenecen a ese espacio social especializado, diferenciado de otras profesiones, ¿no? Con un lenguaje técnico específico, con una serie de competencias que se requieren para expresar una serie de cuestiones y resolver problemas, ¿sí? Y hay disputas dentro de los campos, ¿no? Disputas por definir la verdad jurídica, lo justo, lo injusto, la aplicación, los alcances, por qué sí, por qué no, ¿sí? Eso es lo que sucede dentro de ese espacio social, el campo, ¿no? Y que es válido para otros. En el campo de la ingeniería, yo no sé qué se define ahí, pero pues, se definirán cosas, ¿no? En el campo de la filosofía, pues el campo filosófico tendrá sus otros subcampos, ¿no? Entonces hay unos que son la epistemología y definen el conocimiento, qué es el conocimiento y qué no es, ¿no? Entonces hay una serie de personas que se disputan esa definición. En el campo jurídico hay disputas por las definiciones en diferentes ámbitos. En el jurisdiccional, ¿sí? Hay debates entre los poderes, perdón, en los tribunales hay debates y hay posiciones encontradas que dan cuenta de marcos teóricos, por un lado, ¿no? En donde se formaron los juzgadores, podrá tener que ver con qué discurso tienen, cómo interpretan, cómo operan la norma, o sea, no es solo técnico, ¿sí? Por eso me interesa lo del el discurso jurídico, porque no es nada más una competencia técnica, ¿no? Como aprender a hacer una ecuación. Y no, esto no es en detrimento de las ecuaciones, yo no sé resolver una ecuación y es mucho más difícil probablemente que hacer un argumento jurídico, o a lo mejor no. Simplemente es una competencia distinta. Yo no sé si sea más difícil o no, y la verdad no es algo que importe mucho definir algo con relación a si es más difícil o menos difícil de ejecutar, pero una ecuación, o por lo menos las que son resolubles, porque hay unas que no se pueden resolver, o que no hay todavía quien las haya resuelto, y yo no sabría expresarlas de todas maneras. Para mí cualquiera es irresoluble, cualquiera después del segundo grado es irresoluble, ¿no? Porque carezco de competencias, pero a lo que voy es que además de las competencias como delimitadores de la posibilidad de operar dentro de un campo, la parte jurídica tenemos las resoluciones de los problemas de derecho, ya propiamente técnicos, pues no son unívocos, ¿no? Una ecuación tiene un resultado cierto, para quien la sepa resolver, para quien no, pues da lo mismo, ¿no? O sea, da lo mismo si yo me ponen una ecuación o se la ponen a, no sé, a un niño de 10 años que evidentemente, salvo que sea un genio, no tenga las capacidades para hacerlo porque ninguno de los dos va a poder hacer nada con eso, ¿no? Pero bueno, el chiste es que en el caso de la norma, la disputa por definir qué es lo justo, lo injusto, es más, cuál es el contenido del derecho, no está resuelto como estaría resuelto en el campo de la ingeniería o de las matemáticas. A lo mejor podrá venir un matemático y decirme qué tonto eres, ¿no? Así no es en las matemáticas, y sí, tendrá razón, pero lo estoy haciendo para ejemplificar algo, ¿no? Bueno, entonces, pues ni siquiera el derecho sobre qué es lo que debe de contener, tanto que hay escuelas que dicen, no, pues contiene la pura norma, ¿no? Los textos, esa es la fuente, la ley, y entonces la operación que tiene que hacer el juzgador, pues es de hacer las subsunciones, ¿no? Y hay otros que dicen, no, tiene principios, tiene valores, pero esos no están ahí, hay que deducirlos. Y hay controversias en ese sentido. Bueno, pues eso se pone en tensión en el campo jurídico, porque no solo defines lo justo y lo injusto, defines qué es lo que contiene un sistema normativo o un sistema jurídico, ¿no? Si tiene valores, si tiene normas, a qué atienden esos valores, por qué en una determinada circunstancia sí y en otras no, cuáles son, ¿sí? Entonces hay disputa por definir lo jurídico. En el campo jurídico se define no solo lo justo y lo injusto, lo jurídico, pero además, como en otros campos, ¿no? Pues resulta que, pues una cosa es la práctica de los abogados y las abogadas en los juzgados y las resoluciones jurisdiccionales, otra cosa será la legislación
que ahí se entrecruza con lo político, ¿no? Pero ahí se producen significados, se producen discursos, ¿no? ¿Por qué es deseable que una determinada norma para que cambien cierto tipo de relaciones entre el Estado y las personas? O al revés, ¿por qué no es deseable que una... Entonces ahí hay, ¿no? Discusión que va más allá del derecho, que da cuenta de significados políticos, sociales, económicos, ¿no? Eh, bueno, y entonces pues decía, es un espacio en donde se delimita lo jurídico, el contenido del derecho, pero que no nada más es lo que los jueces digan, aunque sean una fuente de derecho importante, las resoluciones jurisdiccionales y cada vez más, ¿no? Sino que también hay académicos del derecho que se preocupan por también delimitar eso, ¿no? La filosofía del derecho que se pregunta por el origen dentro del campo aquí, ¿eh? Ya no es si el derecho es un producto, eso ya quedó como dicho, ¿no? Porque estoy hablando del campo, donde sucede la práctica estrictamente de lo jurídico para definir qué es lo jurídico, qué es el derecho, ¿sí? ¿Qué es lo justo, qué es lo injusto, por qué un sistema normativo, por qué una redacción, por qué un argumento, por qué una prueba, y todo esto es una competencia técnica en donde no hay una respuesta unívoca. Hay muchas que contienden, que pelean, en el sentido, otra vez, ¿no? De la literalidad y el problema que es que ahora ya nada, todo tenga que ser literal, ¿no? Porque si no se malentiende. Con esto no es una proclama ni del lenguaje inclusivo ni nada, ¿no? Ni soy yo quien, de esos que dicen que generación de cristal y esto no tiene nada que ver, ni es una crítica de un viejo rancio contra los cambios lingüísticos y la deconstrucción de la cual soy a favor en realidad, ¿no? O sea, yo sería como progre para quienes quisieran, ¿cómo se dice? Eh, pues criticar mi discurso, ¿no? Si no me refiero a esta parte de perdemos la capacidad de comprensión a grado tal que una declaración en sentido figurado se entiende en su sentido más literal y dices, caramba, o sea, desde luego, yo no estoy diciendo que hay un incendio como hubo en el bosque de Canadá, no, es una forma de decir que está duro la cosa, ¿no? Bueno, entonces hay esta disputa, esta lucha, en sentido figurado, ¿no? Por definir qué es el derecho, qué es lo jurídico, por qué una determinada cosa sería y otra no. Y ahí mismo también se construye y reconstruye lo social, porque eso es algo que es interesante, ¿no? La función del derecho, que va más allá, como les decía en un inicio, ¿no? De solo resolver conflictos. Pues resolver conflictos está bien, ¿no? Es como resolver una ecuación, pues por sí misma, pues el que la resuelva, qué chido, ¿no? Que sepa hacer eso y pues le presumirá, yo no sé quién le pueda, órale, ¿no? Pues eso es una cosa, hombre, pues está todo dar, ¿no? A mí no me impresionaría mucho, ¿no? Pero habrá quien sí. Eh, Digo, qué bueno que puedas hacer una ecuación. A mí me impresionaría más quien pudiera tocar, no sé, una melodía de Bach en el piano, ¿no? Pero cada quien. El chiste es que, pues, esa competencia, si fuera nada más así, pues es irrelevante. Lo que pasa es que tiene efectos, ¿no? Una ecuación se puede convertir en un puente. No, pues sí, ya tiene algo. A ver, para los matemáticos, pues sí tiene mucho sentido, ¿no? La ecuación, para mí, pues, no importa mucho, ¿no? Como para los filósofos, tiene sentido definir cosas, ¿no? El saber, independientemente si tiene una aplicación práctica o no. No, porque no es la filosofía no es una herramienta necesariamente práctica que para la vida cotidiana nos sirva a construir un avión, ¿no? Y entonces habrá matemáticos que me puedan decir, no, hombre, qué tontería, ¿cómo no va a ser importante resolver una ecuación? Tú porque desde tu ignorancia quieres legitimar que no sabes y legitimas tu ignorancia de esa manera, ¿no? Y dice, la justifico porque pues, ¿qué me importa, no? No es así. Me refiero a las verdades que se producen en los campos, ¿no? Entonces hay una verdad matemática, como hay una verdad jurídica, pero el caso con las verdades jurídicas, como con la verdad filosófica, por cierto, la argumentación filosófica es muy parecida, y un poco la sociológica, a la jurídica, ¿no? En donde hay una serie de reglas, significados, disputas, preguntas, insatisfacciones, no, eso no es tan así, pero mira, depende de esto, ¿no?
Mucho lo que hace Sócrates en los diálogos de Platón, ¿no? A la hora de establecer como pautas de verdad a partir de preguntas y respuestas aparentemente muy evidentes y dice, oye, pero si tú respondes eso, las implicaciones serían tal cosa, ¿no? Es un ejercicio argumentativo y así se va construyendo, pues, en el campo del derecho, pero algo que es indeterminado, por eso pongo tantas diferencias con lo matemático, que no sea importante, ¿no? Y no es que es intrascendente poder resolver una ecuación, lo que pasa es que la ingeniería, por ejemplo, pues es una ciencia aplicada, la matemática puede ser o no, y eso le importará a los matemáticos. La aplicación, y puede decir alguien que diga, no importa si tiene aplicación o no, esta ecuación por sí misma es interesante, como para los filósofos puede decir, no importa si la filosofía me va a llevar a construir una casa, desde luego que no, pero me va a llevar a entender, a problematizar, a preguntar. Ahí yo, por ejemplo, estoy encantado, ¿no? Con la parte de matemática, pues ni le entiendo, entonces, pues no pasa mucho, ¿no? No la desdeño, ¿no? Nos permite un montón de cosas. Estar aquí es gracias a las programadoras que hacen posible los códigos que nos permiten estas cosas, ¿no? Bueno, solo para decir, hay lenguajes, hay disputas, verdades que se van construyendo, que requieren competencias técnicas, pero el derecho trasciende el sistema jurídico. Eso era lo que iba, ¿no? O sea, tiene la parte de la práctica jurídica, ¿sí? Que nos define, nos posibilita, nos limita al Estado o posibilita al Estado, lo reconfigura en sus posibilidades igualmente punitivas, en sus posibilidades de reconocer ciertas relaciones, ¿no? Esto que les decía del matrimonio y el divorcio, ¿sí? Entonces, eso se construye y reconstruye en el derecho. En el campo jurídico se delimita, pero al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo que se produce un discurso, se produce una idea, se producen significados, también es producto de otros, ¿no? O sea, es una relación de, ahí es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Porque es como, el derecho es un producto, pero a la vez produce. Entonces, ¿cómo, no? Bueno, es un producto social. Ya ahorita lo voy explicando en la siguiente lámina, ¿no? De esto del producto social, que es el derecho, ¿a qué nos referimos con esto, no? Cuando decimos que es un producto social, conste que les dije, vamos a hablar desde dentro y desde fuera. Y lo estoy haciendo casi de manera indistinta. Espero que no sea demasiado confuso. Y aprovecho ahorita que llevamos 50 minutos para preguntar cómo vamos. Vamos aproximadamente a la mitad de la sesión. Entonces aprovecho, pregunto si hay comentarios, preguntas que desearan formular. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Bueno, entonces continúo. Decía esto de la idea del campo del derecho, productor y producto, ¿no? O sea, el derecho produce significados que van más allá de lo jurídico, le importan a lo jurídico, ¿no? Las categorías, las definiciones, los derechos que se construyen en el derecho, pues les importan a los abogados, pero no nada más a los abogados y abogadas, también a la sociedad en general, ¿no? Decir, puedes o no puedes hacer esto por determinada razón, el Estado te puede quitar tus cosas, no te puede quitar tu casa por expropiación, ¿no? Pues eso tiene efectos más allá de lo jurídico, aunque esté atravesado y legitimado por el derecho. Pero es un producto también. Es decir, el derecho no nace en el derecho, ¿no? Nace como algo o nace como consecuencia de otra cosa. Hay filósofos, que no filósofos del derecho, ¿no? Sino filósofos antes, ¿no? Que ya no se preocupan por delimitar lo justo y lo injusto, sino se preocupan por decir, bueno, ¿y de dónde vienen los órdenes jurídicos? ¿A qué atienden y por qué? Porque hay órdenes jurídicos en principio, ¿no? ¿De qué son respuesta? Son productos históricos, son productos de convenciones sociales, ¿sí? O sea, de acuerdos que son pues un tanto cuanto contingentes, ¿no? ¿Qué relaciones de poder hay atravesadas? ¿Sí? El derecho como un instrumento legitimador del ejercicio del poder para quienes lo subordinan a la política.
Entonces es un subproducto, es un producto de la política. La política requiere del derecho para legitimar y para poder hacer, para poder facultar, pero también, ¿no? Para poder limitar al Estado, dicen los liberales, ¿no? Reconocer una serie de derechos mínimos que el Estado no puede rebasar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sociólogo Emil Durkheim trata de dar respuesta a esta parte, ¿no? De decir las sociedades, y con ello un producto social, tienen formas, ¿no? Formas sociales, ¿no? Tienen formas que las configuran, símbolos, significados, ¿sí? Que le dan cohesión, que produce el orden social, ¿no? Los contractualistas, por ejemplo, Hobbes dice que produce el orden social la necesidad, pero también la racionalidad utilitaria, ¿no? El orden social, el Estado, el poder y su ejercicio y su legitimidad proviene de una necesidad de seguridad, de un dejar, y por eso digo razón instrumental, de un dejar de dejar de lado la posibilidad de ejercer la violencia privada para depositarla en un ente ficticio al que se le otorga el monopolio en el ejercicio de la violencia. Esa es una respuesta de un contractualista, ¿no? Otro Locke diría para la propiedad privada, para asegurar la propiedad privada, cuidarla, ¿no? Con una ideología, obviamente, con un discurso de qué es lo que el derecho debe de procurar, qué es lo que el Estado debe de asegurar y cómo lo debe de proteger, y entonces quiénes son y quiénes no son ciudadanas y ciudadanos. Tanto Hobbes como Locke llegan a una respuesta en ese sentido. Rousseau dirá, no, bueno, es el acuerdo de la voluntad, la constitución de la voluntad colectiva, que eso sería lo más importante, construir un sujeto político en donde sí hay una renuncia al estado de naturaleza, pero no como el que pensaba Hobbes, de guerra de todos contra todos, ¿no? Sino él era como más romántico, ¿no? Entonces era, no, pues era la vida chida, ¿no? O sea, todo dar, yo estaba, ¿no? Estaba así comiendo mi manzanita, ¿no? En el campo, buena onda, y de pronto pues viene el acuerdo social y pues bueno, se forma una voluntad colectiva, pero también eso produce desigualdades, ¿no? Entonces viene el Estado a regularlas. Bueno, digo, obviamente estoy simplificando la idea de Rousseau. Y luego viene Durkheim a decir, es que en realidad lo que produce el orden social es el establecimiento de significados compartidos, ¿sí? Las sociedades, pues él le llama elementales, porque tiene un libro que es el libro que a mí me parece, bueno, hay dos que son los más interesantes. Hay muchos que son interesantes de Durkheim, ya hablaremos de él cuando hablemos de las ciencias sociales y el pensamiento crítico, ¿no? Pero en particular para esto que nos ocupa, ¿no? Las formas elementales de la vida religiosa y la división social del trabajo, en donde está el derecho como elemento de cohesión, pero no es el derecho por el derecho, ¿no? Sino los símbolos y luego cuidar esos símbolos socialmente y establecer mecanismos para o reparar cuando esos símbolos son, ¿cómo se dice? Violentados, ¿no? No es necesariamente la palabra más exacta, pero bueno, cuando esos símbolos pues sí, trastocados, no sé ahorita la palabra más certera para decirlo, pero bueno, acciones que contrarían eso que une a las personas que son símbolos, significados, ¿no? Religiosos en su primer momento, establecer rituales para la cosecha, no sé, para el día, la noche, ¿no? Pero que le dan sentido de comunidad, de pertenencia a determinados grupos sociales, ¿no? Y que establecen pues sus prácticas rituales en torno a eso. Eso es lo que produce el orden social, establecimiento de significados compartidos, y entonces es necesario el derecho, pero vean cómo los tres, en su respuesta, pues el derecho es algo, un elemento constituyente como fuente de poder, ¿no? ¿Sí? Para legitimar el ejercicio de algo, de legitimidad, que algo que comparta, que trascienda a las personas, ¿no? Valores compartidos, el valor del respeto de la ley, luego viene Aristóteles a decirlo, ¿no? Sí, la virtud como el respeto, y luego en filosofía también, los kantianos y la racionalidad
no instrumental, sino la racionalidad pura, ¿no? O la razón pura, lo razonable, parámetros para la convivencia entre las personas, ¿no? Entonces, pues, tenemos esa función legitimadora de un orden político, portadora de significados, que va a ir construyendo discursos, ¿no? Y que va a delimitar prácticas, ¿sí? Y le va a dar contenido a la norma. Bueno, entonces, estos son como los elementos del campo del derecho, pero su función de crear significados, como decía, en el caso durkheimiano. Y entonces él dice, las sociedades primitivas, que él le llama premodernas, ¿no? Pues tienen sistemas jurídicos más bien penales, que es la primera forma de manifestación de los órdenes jurídicos en las comunidades políticas, que es el castigo a todo aquello que vaya en contra de los valores comunes, de los valores compartidos, ¿no? Entonces hay acciones y funciones, ¿no? Acciones que son las que constituyen a esos símbolos que son el fundamento del poder y de la cohesión social. Y cuando se trastocan, esa es la palabra, cuando se trastocan, entonces, mecanismos, ¿no? Para que no se disgregue el todo social, ¿no? Mecanismos como el castigo. Entonces, él ve en el castigo una función, pues, de reunificar los valores, ¿no? Y de reforzarlos, obviamente, porque pues aquel que los rompa se es separado del todo social o es castigado de distintas maneras, ¿no? Ahí también tendrá que ver la práctica cultural de cómo se castiga a las personas, pero bueno, tiene esa función de legitimar la idea de que hay símbolos que son importantes y el que los trastoca, pues, al menos en las sociedades así, ¿no? Es un palazo de mínimos y se lleva, ¿no? Ya, después las cosas con el castigo se van haciendo, se van refinando igualmente. Pero esa es la primera forma, ¿no? Que porta significados. Porque es importante obedecer esto, pues porque son los símbolos que nos dan cohesión, ¿sí? Eso lo seguimos haciendo. Y sigo con esto de los símbolos que nos construyen, ¿no? Lo seguimos haciendo, no necesariamente, porque obviamente la idea es que se va refinando la práctica jurídica, no todo ya es penal, va saliendo del orden penal y se va sofisticando, pero seguimos teniendo prácticas constitutivas de nuestra identidad, ¿no? Los honores a la bandera, los lunes, ¿no? Pues nos dan una idea de lo mexicano, estamos reproduciendo, ¿no? Y en el caso del derecho, pues la constitución misma del poder. ¿Por qué decimos que un presidente es el presidente de la República? Pues hay un acto, un ritual, podríamos verlo así, y a él le interesan los rituales en las formas elementales de la vida religiosa, de constitución del poder, tanto religiosos como seculares, ¿no? Y en lo secular, pues tenemos a los procedimientos electorales, o los procesos electorales, como formas para constituir un poder de una persona que no es que tenga, no es que sea más fuerte o más bella o más capaz necesariamente, ¿no? No es nada más así como se dirime, sino que se le da un poder ficticio, no está en ningún lado, aunque se puede simbolizar en una banda presidencial, en un levantar la mano y decir juro solemnemente ante un recinto, en un lugar determinado, en una fecha determinada, ¿no? Como en su momento constituir el poder para el rey, pues le pones la corona y le das un bastón, ¿no? Y eso lo constituye como es el acto simbólico, claro. La cosa es el reconocimiento, la legitimidad que tiene y la función que tiene y la posibilidad de ejercer un poder que está legitimado así, a su vez, por el derecho, que el derecho marca los procedimientos a través de los cuales se va a dar ese reconocimiento. Por eso digo que es constituyente, pero también es producto de eso mismo, ¿no? Producto tanto desde fuera como desde dentro, porque quienes legislan, ¿sí? Los legisladores pues tienen una intencionalidad, ¿sí? Una idea o varias, o a veces ninguna, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? De un orden social deseable, deseado. Queremos con esta ley, no sé, posibilitar tal cosa, ¿sí?
pasa por ahí para legitimar el ejercicio de un poder, pero transforma también las relaciones. O sea, sale, pues, de la esfera. Y también en el campo del derecho esto pasa, porque no solo es la legislación, ¿no? Las resoluciones judiciales, cuando establecen límites o no, permiten o limitan el propio ejercicio del poder, ¿no? Entonces, hay disputas por la verdad jurídica desde distintos lugares, que decíamos, en la academia, en los juzgadores, en la política, ¿sí? Bueno. Entonces, como decía, ¿no? La pregunta o la respuesta a la pregunta de cómo surge el derecho, que también es una cuestión de, como decíamos, aquí es como el pensamiento crítico, las habilidades de pensamiento crítico, ¿no? Que nos permiten cuestionar, que nos permiten reflexionar, que nos permiten preguntarnos desde distintos planos: plano filosófico, plano estrictamente jurídico, plano académico jurídico, académico filosófico, académico sociológico, ¿sí? Y entonces la pregunta de cómo surge el derecho, ¿no? Ya decíamos, ahí hay varias respuestas que centran su atención en la idea de producto, ¿no? Producto de la historia, ¿no? La historia de la humanidad, que no es desde luego lineal, ¿no? Hay diferentes momentos, diferentes rupturas, y cada una de esas rupturas, tipo de relaciones sociales que son legítimas, tipo de órdenes que fundan, van cambiando con el derecho, o van cambiando al derecho, ¿sí? Menos que lo segundo, lo primero. No, menos que lo primero, lo segundo. Se van cambiando al derecho, ¿sí? Cómo se vislumbra una determinada sociedad tiene que ver también con cómo se piensa el orden normativo, que es lo que debe de contener idealmente, que debe de haber dentro de una norma, ¿no? ¿Cómo surge? Insisto, hay respuestas que lo dan como surge como producto, y por eso empecé con lo político, ¿no? De los acuerdos sociales que le dan fundamento al Estado y le dan legitimidad. Símbolos, necesidades, bienes tutelados, ¿no? Lo que la propiedad, ¿sí? Entonces surge producto de esos acuerdos, ¿sí? La respuesta desde el derecho pareciera que no es como que muy relevante ese surgimiento previo, porque, bueno, pues no sé, no es que importe demasiado cómo surge el derecho, sino que o es producto o es fuente, ¿no? O sea, no estudiamos tanto como el surgimiento de la norma, el surgimiento histórico de la norma, en ese sentido, sino que en todo caso el derecho es producto de la ley, la fuente es la ley o la fuente son las resoluciones judiciales, ¿no? Es de cómo se construye, pero ahí ya damos por sentado que existe un orden jurídico. Si nos vamos antes, la antropología, que también tiene sus propias respuestas, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades de plantear preguntas en torno a los fenómenos sociales, al fenómeno jurídico como fenómeno jurídico, que, insisto, es portador de significados, ¿sí? Tiene implicaciones discursivas, implicaciones en nuestra práctica cotidiana, nuestra práctica, insisto, hasta discursiva, en el sentido de nuestros actos de habla, a quienes incluimos, a quienes excluimos y por qué. No necesariamente siendo expertos en derecho, ¿no? Bueno, y entonces los conflictos sociales que va regulando la propia norma, ¿no? ¿Para qué surge? O sea, ya nada más es cómo surge el derecho como un sistema para regular la vida social y para definir relaciones y para delimitar y para legitimar un orden específico, ¿no? Sino la conflictividad social, el conflicto como otro de los productos de la norma, algo que hace que surja una norma porque hay conflictos. Regreso a Durkheim, ¿no? Yo les decía, primero son las sociedades premodernas. Y entonces en las sociedades premodernas hay los primeros vínculos son con los significados
con partidos que le dan cohesión al todo social, pero pues las sociedades se van modernizando, ¿sí? Van cambiando los tipos de relaciones que se establecen, va especializándose, y luego viene este libro, la división del trabajo social, ¿no? Va viendo especialización, diferenciación de funciones, y con ello, pues, lenguaje que van adoptando personas, lenguaje técnico que delimita su función, características propias, sofisticación, ¿no? Tanto del derecho como derecho, ¿no? Porque ya no más es derecho penal, entonces empieza a haber derecho civil y derecho mercantil y derecho familiar y derecho ambiental y derecho electoral y derecho administrativo, y dentro del derecho administrativo hay otras ramas, ¿no? Fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, eso va haciendo que dentro de los campos especializados surjan subcampos, y muchos son producto del conflicto, ¿no? Surge algo que dices, ay, esto no estaba regulado, necesitamos regular este otro aspecto. Normalmente no se regula ex ante, ¿no? O sea, no se regula antes de que algo suceda, ¿sí? Me refiero a cuestiones sociales, no me refiero a delitos, ¿no? Que puedes definir una hipótesis de, bueno, en caso de que esto llegue a suceder, pero aún ahí, normalmente las conductas son previas a la definición jurídica, y entonces se definen, se convierten en un problema, ¿no? Un problema para el derecho, y entonces se delimitan, y entonces se posibilita, por otro lado, al Estado para intervenir. Entonces, bueno, el chiste es que los conflictos personales, los conflictos entre entidades, ¿no? Entre estados, nuestros órdenes internacionales, pues son producto de la paz de Westfalia, entre otras cosas, ¿no? La idea del Estado-nación, de la soberanía, que se ha transformado, claro, con esto de la Unión Europea y todo, ¿no? Pero el modelo, digamos, básico viene de ahí, ¿no? Entonces, bueno, conflictividades que van dando cuenta de acuerdos, ¿no? Fronteras que, tanto jurídicas como políticas, ¿no? Que se definen y se redefinen de conformidad con conflictos. La frontera mexicana, un lugar particularmente conflictivo en lo social, pero que también ahí depositamos, ¿no? La cristalización de conflictos jurídicos y políticos, ¿no? Que delimita a México. No siempre ha sido la misma la frontera, lo sabemos, ¿no? Que la independencia de Texas, y luego los tratados estos de Guadalupe Ocampo, ¿no? Que no eran esos, bueno, que le ceden, o creo que sí, que le ceden una buena parte del territorio mexicano a los Estados Unidos, sí, McLean Ocampo. Y entonces, pues ahí hay una redefinición de las fronteras, y con ello una redefinición de hasta dónde puede el orden normativo a ser aplicable y hasta dónde hay mexicanos y no. Claro, esto es más complicado porque hay otros que están del otro lado y todo, ¿no? Pero bueno, entonces, conflictos sociales en lo individual, en lo colectivo, en lo estatal, en lo macro y en lo micro, que van produciendo normas, ¿no? Tanto como en nuestros órdenes jurídicos más democráticos, va suponiendo la democracia no solo la transformación del sistema político electoral, no solo la idea de la democracia representativa y la composición de los congresos y su pluralidad en términos partidistas, ¿no? Sino de colectivos de personas que no es que emerjan a la esfera pública, no es que surjan, sino que piden reconocimiento cuando antes se les había negado. Político electoral y jurídico en términos más amplios, ¿no? Aquí estoy hablando, y por eso conflictividad social, y lo digo no en términos negativos, ¿sí? Sino que nuestras relaciones sociales, las personas, al actuar, al interactuar, al tener, eh, bueno, al haber socialización, pues, se producen diferencias que se van haciendo evidentes y luego vienen reconocidas por el derecho o no. Y ahí hay conflicto también, ¿no? Entonces decía, en las democracias contemporáneas, no solo tenemos órdenes que velan por los procedimientos electorales y la certeza en las elecciones, eso está bien, ¿no? El sistema representativo, y que si las fórmulas de RP, y que ¿cómo se llama? Los asientos uninominales, etcétera, sino que también es quiénes son ciudadanas y ciudadanos, ya no nada más en el sentido de mexicanos, mexicanos, ¿no? Sino en el sentido de toda la pluralidad en sentido amplio.
Entonces, colectivos, como decía, que no habían tenido la posibilidad de reivindicar para sí derechos. Eso es visible ahorita, pero la verdad es que ha sido una trayectoria de muchos años, ¿no? Primero fueron las masas de trabajadores, hombres, ¿no? A los que no se les daba derecho de asociación, ¿no? En post a la revolución industrial, pues tienen pocos derechos laborales, si alguno, ¿no? Entonces, primero luchar por trabajo, por derechos laborales, perdón, de sueldo, de edades mínimas para poder trabajar, de jornadas de trabajo, de vacaciones, y luego la posibilidad de organizarse, luego la posibilidad de formar partidos políticos y sindicatos, y luego de formar parte del gobierno, porque durante mucho tiempo no tenían la posibilidad no eran sujetos políticos en ese sentido. Entonces surgen las masas, ¿no? De trabajadores. Luego vienen las mujeres. Digo, más o menos, no es tan lineal como lo estoy contando, ¿no? Los movimientos sufragistas, los movimientos de los feminismos, ¿no? En sus distintas olas. Y actualmente, ¿no? Pues una pluralidad que no es binaria en términos de la diversidad sexual, una pluralidad que no es culturalmente unívoca tampoco, ¿no? Y que tiene como varias posibilidades, ¿no? Los grupos indígenas o grupos originarios con sus prácticas propias, los afrodescendientes, ya decía, los migrantes, ¿no? Las personas que viven más allá de las fronteras de México. Entonces, todos esos van formando parte y van haciendo que el mosaico social pues, sea mucho más diverso, mucho más complejo, ¿sí? Sus componentes. Entonces, eso va produciendo relaciones jurídicas de cierto tipo, va cambiando de conformidad que cambia el discurso jurídico, porque entonces si decimos, hay inclusión, ¿no? Hay divergencia, hay diferencia, hay pluralidad, estamos pensando que las relaciones sociales son de un tipo distinto a como pensábamos que eran hace 30 años o 20, inclusive en el México de la transición democrática, pues nada más hay que ver las composiciones de los congresos y de los gobiernos, ¿no? Pues no era como la paridad, no había tal cosa, ¿no? No era algo que fuera un tema debió de haber sido, pues sí, pero no era. En la transición, la democracia era el sistema de partidos, era la competencia, eran las reglas, mucho menos que la paridad en la integración de los órganos. Eso fue un problema de hace poquitos años, ¿no? Pero que sí habla de un discurso jurídico que, implica no nada más que haya partidos políticos que compitan. La pluralidad es mucho más que eso. Ahí van cambiando prácticas, operadores, definiciones y verdades que se establecen, ¿sí? Bueno, esta siguiente pregunta de ¿por qué obedecemos las normas? O sea, todas estas preguntas que nos van dando como la pauta, ¿no? Como ven, hay muchas preguntas, ¿no? Nos van dando la pauta para hacer la crítica del derecho, desde el derecho y por fuera, ¿no? Que es la habilidad central del pensamiento crítico, cómo hacer, cómo ejercer el pensamiento crítico en el derecho, desde fuera y desde dentro. Y creo que las dos son los planos válidos o deseables, ¿no? ¿Por qué obedecemos las normas? Que esa es otra cosa, ¿no? Y aquí también hay varias respuestas, ¿no? Habría una respuesta utilitaria que dice, pues porque si no me castigan. Hay una lógica detrás de eso, no es la lógica, es una lógica detrás de eso, la lógica del utilitarismo, ¿no? Que viene acompañada de una idea también jovesiana de por qué el orden social, de por qué el Estado, si ya decimos que el Estado es producto de un acuerdo de personas que renuncian a hacerse mutuamente la guerra, o, sí, pues sí, porque él habla de él, es atómico, ¿no? O sea, es individualista. Los hombres renuncian en lo individual. Y digo los hombres porque él menciona eso, ¿no? No es incluyente, pues, Hobbes, en ese sentido, ¿no? La comunidad política es de los hombres, y lo dice Aristóteles y lo dice Locke, ¿no? Ahí no había una pluralidad, por ejemplo, a pesar de que Locke era un liberal y que luego le sirve a muchos de los fundamentos de la democracia norteamericana liberal, la democracia que también, cuando se funda, pues admitía el esclavismo, el voto censitario, entonces así como que muy democrática no era, ¿no? Ampliar nuestra idea de conflicto normativo, conflicto democrático, qué es y hasta dónde llega, ¿no? Y la pregunta de entonces, pues, ¿por qué obedecemos? Los utilitaristas decían, pues, porque hay una amenaza de coacción. Aristóteles diría, no, hombre,
no es una amenaza de coacción, es que todos somos seres gregarios, ¿no? Que cooperan, que la cooperación es un elemento indispensable de cualquier sociedad, por eso es el hombre, otra vez, es la definición de Aristóteles, ¿no? No es que yo quiera ser injustificadamente exclusivo, o sea, sacar a las mujeres de la definición, pero él dice, el hombre es un animal político, o sea, que tiende, y claro, aquí lo podríamos hacer extensivo, ¿no? La humanidad es una criatura, si es que tal cosa se puede decir así, ¿no? Pero bueno, somos seres que por naturaleza se asocian. Es una respuesta, desde luego, es una respuesta que justificar es un poco difícil, ¿no? Porque por naturaleza se asocian, pero que empíricamente sí se puede demostrar que hay asociación, ¿no? Bueno, y entonces en los términos de esa asociación hay una obediencia, hay un establecimiento de parámetros esperados, perdón, deseables, deseados de conducta. ¿Sí? Obedecemos las normas porque nos marcan límites, o hay otros que dicen, no, las obedecemos porque la norma, al hablar de menos de cómo surge, sino de cuál es su contenido, aquí podría caber esta otra pregunta, ¿cuál es el contenido ideal de la norma? Que es otra de las cosas en las que vamos a hablar, ¿no? Cuando nos preocupemos, o sea, no ahorita en la clase, sino cuando hablemos, reflexionamos sobre la norma, el campo jurídico, sus operadores, bueno, ¿cuál es el contenido ideal de la norma y por qué la norma se tendrá que insertar en un sistema constitucional y cuáles son los parámetros para decir que es constitucional o no, convencional o no, por qué tendría que salir o no de un orden jurídico, ¿sí? Y entonces, ¿por qué sería legítimo obedecerla? Pues porque tiene una legitimación social. Tenemos, creo que una pregunta o comentario, déjenme ir a ello. Es un politicón, sí, sí, exactamente, ¿no? Nos dice Nayeli Martínez. Gracias. Bueno, entonces surge la norma como un producto de la cooperación, de la necesidad de cooperar para establecer relaciones que nos permitan llegar a otros fines, tanto individuales como colectivos, ¿no? Realizarnos como personas en lo individual, pero también, pues, para poder lograrlo, establecer ciertas pautas de cooperación, construir un Estado que nos permita, ¿no? Gozar de algunos bienes públicos, etcétera, ¿no? Delimitar las funciones, etcétera. Entonces, la obediencia de la norma también como un elemento de pregunta. Y en la elaboración de la respuesta, pues vamos a tener otra vez todo esto, ¿no? Discurso de por medio y una serie de marcos teóricos y respuestas a qué es el derecho, cuál es su función, ¿sí? Bueno, entonces, las normas, el derecho, aquí menos que la norma, tendría que haber dicho la función social del derecho, que el derecho, ya sabemos, aún desde el derecho es más que las normas, ¿no? Las normas es un resultado, sea de la deliberación legislativa, y ahí podemos volver a lo que decíamos, si es un producto de la política o no, si es una forma de establecer relaciones de poder que se van legitimando, que se reproducen en el discurso jurídico, ¿sí? Pero bueno, la función social del derecho, ¿no? Sí, el establecimiento de relaciones, el establecimiento de relaciones sociales, ¿no? De un Estado, del fundamento del ejercicio del poder, de sus límites, pero volvemos a la idea de que los significados, aún desde dentro del derecho, hay disputas ahí, ¿no? O sea, disputas cuando se legisla, pero disputas en las controversias jurídicas lo que vemos es eso, ¿no? O sea, desde lo más chiquito, en un procedimiento jurídico, eh, no necesariamente de cualquier índole, pero por ejemplo, en lo administrativo electoral o en lo penal electoral, pues hay una disputa por un significado a partir de la definición de un ilícito, ¿no? Una situación hipotética y acontecimientos de hecho. ¿Se actualizó o no la infracción y por qué? ¿Y cuáles son los elementos? Ahí hay una disputa por el significado. Claro, hay una disputa más amplia por los significados cuando decimos orden constitucional o cuando decimos una norma es constitucional o no y por qué.
¿sí? Y ahí va a haber controversias que nos llevan otra vez a lo mismo, ¿no? Marcos teóricos que orientan la acción y las ideas en torno a qué significa el derecho y cómo debe de ser ideal, o idealmente, no ideal, cómo debe ser idealmente el derecho, ¿no? ¿Cuál debe ser su contenido? Y la siguiente pregunta es, bueno, ahora lo estamos insertando en un sistema democrático, pero ya dijimos, ¿no? Los sistemas democráticos son más que solo los procedimientos, son más que solo, pero no quiere decir que no deban de estar ahí, ¿no? Que solo los procedimientos electorales, que son fundamentales. Por eso digo, son más que solo eso, lo cual quiere decir que los incluye, pero los trasciende, ¿no? Una norma democrática, pues el tipo de relaciones sociales que procura. Por eso decimos la función social. Y lo voy a quitar de una vez, voy a hacer chiquita la presentación para poder corregir la función social del derecho, menos que de la norma, ¿sí? Establecer una legitimidad, reproducir y producir al mismo tiempo, ¿no? Un discurso jurídico sobre cuál es lo debido, cuál es lo indebido, cómo debe de ser, por qué esto, ¿sí? Porque esto sería democrático. La democracia viene entonces, aparece como un parámetro también, ¿no? Que tiene muchas dimensiones, dimensiones argumentativas, dimensiones axiológicas, dimensiones de conflicto, define, delimita el quehacer del Estado, delimita cómo nos identificamos unas a otros, ¿sí? A quienes le damos otra vez como comunidad la legitimidad de ser, y esto no hay una respuesta, obviamente, porque ya les comentaba, ¿no? La emergencia de grupos sociales que habían estado invisibilizados, su surgimiento como sujetos, sujetas, ¿sí? Su identificación y reivindicación de derechos. Y luego, ¿cómo eso se procesa? Porque, a ver, el derecho no lo procesa así siempre buena onda, ¿no? Muchas veces es como de, no, está cerrado, está vedada esta posibilidad de ser, a veces respaldado por discurso científico. Tristemente, hasta los años 80, la homosexualidad, según la OMS, era una enfermedad, ¿no? Tristemente. Entonces, pues la reivindicación de derechos, no, pues ¿cuáles? No tienes. En todo caso, pues tienes derecho a que el Estado, ¿no? Cuando la salud era algo como muy importante para el Estado, después deja de serlo y pasa como a manos más de privados, ¿no? Pues que te curen, ¿no? Tristemente, porque entonces no les daba legitimidad de, pues eso, ahorita, y no ha pasado mucho, 30 y pocos años, bueno, 40 casi. Yo como nací en los 80, quiere decir que han pasado apenas unos cuantos, ¿no? Y entonces, pues claro, ese significado cambia, las posibilidades cambian, el discurso cambia y es de, no, es normal. Pues claro que es normal, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que también el discurso jurídico y la propia norma tienen implicaciones no solo de, ay, qué bonito, ¿no? Permiten, no. O sea, la norma ha sido gacha en muchas ocasiones, ¿no? Y elegí el término más light, ¿no? Gacha, hubiera dicho otra cosa, ¿no? El derecho como sistema social ha sido medio desgraciado en muchas ocasiones porque ha permitido abusos, ¿no? Ha sido cómplice de un statu quo muy reacio a permitir que otras participen, que otras tengan voz, ¿no? Y con la legitimación de, no, pues la ley es la ley y sobres, ¿no? Así fueron los regímenes fascistas, ¿no? Nazis. Y otros que diciéndose democráticos, como los Estados Unidos, pues permitían el intercambio de esclavos, ¿no? Qué democrático. ¿Sí? Entonces, bueno, el derecho, y yo por eso dije, a ver, el derecho es conservador, ¿no? Tampoco, y no está, no, sí está mal, pero es lo que es, ¿no? No quiero con ello decir que los abogados sean todos conservadores y, guácala, ¿no? Pues yo estudié eso, ¿no? Pero también tiene esa función de legitimar un orden, de reproducir una serie de cosas que no necesariamente son las más progresistas del mundo. Son estructuras de significado que luego son muy cuadradas, ¿no? Y que no permiten que hay un libro
Los argentinos hacen cosas re buenas, ¿no? Nosotros porque nos pasamos viendo a los gringos, pero hacen cosas bien interesantes. Hay un libro publicado por Siglo XXI que se llama El derecho como obstáculo al cambio social, por ejemplo, ¿no? La crítica del derecho tiene que pasar por ahí, no podemos nada más nosotros decir como, qué bonito, hay norma, hay democracia y tal, y entonces la resolución y la jurisprudencia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, pero también ha sido gacho, el sistema jurídico ha permitido y ha legitimado y ha reproducido injusticias a lo largo de los siglos. Ha sido punta de lanza para eso, o sea, si eso no lo vemos, pues lo único que vamos a hacer es como legitimar, no, pero mira qué padre es, ¿no? No, no es cierto. Inclusive los cambios tanto a nivel normativo como a nivel jurisdiccional, no han sido buena onda, ¿no? Han sido producto de luchas en las calles de mucha gente. Por eso también digo, es un producto social que trasciende al derecho. Obviamente, a ver, y esto no es para condenar tampoco ni a los abogadas, jueces, ¿no? Pero, pues muchos han sido como parte de ese sistema. A veces porque no te queda de otra, pues es lo que dice la ley o qué quieres que haga, ¿no? Ahora, afortunadamente, ¿no? Con la idea de los tribunales constitucionales, la posibilidad de interpretar, la posibilidad de invalidar, pues hay esa comparación, ese ejercicio de comparación entre los valores democráticos deseables y deseados, que no necesariamente están explicitados. Afortunadamente, con ellos se trastoca también la idea de qué es el derecho, y que entonces pueden ser argumentados en favor de producir relaciones sociales más horizontales, ¿no? Pero también que hay un ejercicio de legitimación, esto lo decía en una clase en la tarde, ¿no? Un ejercicio de legitimación constante del poder público, que ya no nada más es como, pues la ley es la ley, te la aplico y ahí va el sablazo, ¿no? Ahí va el cañón de agua y ahí va el tolete, ¿no? Si no me obedeces. Sucede todavía, pero es más complicado ya de legitimarse así nada más, ¿no? Bueno, esto del estudio del derecho es del derecho, que es, pues eso, ¿no? Pero que nos tiene que posibilitar de hacer también una crítica de cuáles han sido las funciones, no solo la función contemporánea ideal, que es esta democrática en términos plurales, ¿no? Porque tampoco en todos lados es así. Y no quiere decir que no pueda ser de otra manera, es decir, que cambie. Porque el derecho no es algo que exista por sí mismo, ¿no? Y es contingente. El contenido de una norma, ¿sí? El contenido de una resolución, el contenido de una iniciativa, no sabemos qué consecuencias va a provocar. No sabemos cómo va a salir. O sea, los aplicadores del derecho no son nada más los abogados, jueces, ¿no? Un policía que detiene a una persona y le pide documentos. Está fundando ese acto supuestamente, idealmente en una norma. Una persona que te niega un trámite está supuestamente, ahí hay una aplicación, ¿no? A veces como muy estrecha de la norma. Absurda en muchas ocasiones, pero hay una aplicación, hay un entendimiento, ¿sí? Y se está produciendo y reproduciendo un orden ahí. No cumples con los requisitos y ahí hay una aplicación, ¿sí? Una aplicación material, que no solo va en las controversias jurídicas, ¿no? Entonces, estamos atravesados por esto. Entonces, por eso digo que es contingente, ¿no? Porque la aplicación no podemos saber ex ante cómo va a ser, ¿no? Prima facie, o sea, pues ahí está la norma y después vamos a ver cómo la entienden, quiénes la vayan a aplicar. ¿Eh? Y que puede hacer mención o puede ser parte de un orden, de una moral específica, ¿no? O de sus cuestionamientos. Voy a cerrar con un ejemplo para ver aplicaciones de normas que sociales, quizás jurídicas, ¿no? Pero prácticas que le van dando forma a la sociedad. Yo cuando estaba chico, perdón por lo anecdótico, como todos los adolescentes, ¿no? Quería tener el cabello largo, ¿no? Entonces, estaba en la secundaria y yo vivía aquí en la Ciudad de México. Iba en una escuela en donde eso pues no era un tema, ¿no? Si yo quería traerlo largo, lo podía traer largo. No había ni uniforme en la escuela, ¿no? Y luego me cambié a otra entidad en donde las reglas eran otras, ¿no? Y entonces había uniformes. Eso, pues bueno, ya el uniforme como quiera, ¿no? Estaba feito el uniforme, un suéter amarillo. Pero
no podía usar pulseritas. Yo traía pulseritas, esas pulseritas de cuero, ¿no? Que uno pues, es adolescente y se pone porque se cree muy rudo. Y el cabello largo, ¿no? Y era un tema porque el cabello, no, es que... Y obviamente yo no, a ver, uno vivía en esas sociedades en donde el principio de autoridad pues funcionaba bien, ¿no? Era como, pues porque esa es la regla. O sea, si no te gusta, pues no te estoy preguntando, ¿no? Pero si uno hubiera preguntado, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no puedes traer el cabello largo? Una respuesta que hubiera sido muy lamentable y que seguramente es la que me hubiera dado la directora de ese entonces era pues porque los hombres llevan el cabello largo, lo cual no es cierto, ¿no? Un poco de historia nos dará cuenta de que pues no, pero bueno, una respuesta pues malita, pero que probablemente hubiera sido. ¿Cuál era la respuesta real? Quizás inconsciente, pues es un orden social, es una expectativa de cómo yo creo, y no solo a lo individual, porque no era nada más esa directora, en todos lados, ¿no? Las escuelas oficiales, nadie lo cuestionaba, ¿no? Y estaba fundado en un principio de autoridad, y todo esto porque después se volvió un problema de derecho cuando hace poquito un estudiante secundaria dijo, ¿pero por qué? ¿No? A mí no se me hubiera ocurrido cuando yo estaba en la secundaria, ¿no? O sea, que yo podía ir a un juzgado de distrito e interponer un amparo y decir, ¿por qué? ¿Qué contraría? O más bien, ¿por qué sería constitucional pensar que ese orden y que ese estereotipo me sea aplicable a mí? Quizás si yo hubiera intentado el amparo en ese entonces, que no lo hubiera intentado porque yo ni sabía, pero si hubiera sabido me lo habrían sobreseído, no es materia, ¿no? Cambia el derecho, cambia el discurso. Entonces, ¿qué pasa? Que un chico que ya no reconoce ese principio de autoridad como legítimo dice, no, pero ¿por qué? Interpone el amparo y le dan la razón. Y, a ver, tenía razón. Porque no hay una razón, valga el uso del término diferente, no hay una razón que nos diga que los hombres tienen que tener que ver. No existe eso. Es una práctica que funda un orden y que funda una expectativa, pero que no es nada más que una arbitrariedad. En el mejor de los términos, ¿eh? O sea, eso es algo que se construyó así, pero no tiene un porqué biológico, ni fundante, ni de ningún tipo, que pues porque así es. ¿Eso qué es? Un orden social, que puede ser de otra manera, que puede transformarse, y se transforma como se transforma el lenguaje, como se transforma todo y el propio derecho, ¿no? Que a veces ha sido reacio, pero que, a ver, también ha posibilitado este tipo de otras cosas, ¿no? El cambio en el concepto de familia, de matrimonio, de tipo de representación, de pluralidad, pues también es parte de esta función, ¿no? De establecer, restablecer, legitimar y redefinir órdenes políticos y jurídicos y sociales. Bueno, yo hasta aquí, pero ahora pues les paso ahora sí que el balón, ¿no? Para que ustedes, si tienen comentarios, preguntas, algo que quieran añadir, pues ahora es cuando. Les doy 2 minutitos para que lo piensen. Si es que hubiera algo, no tiene que haber, ¿no? Pero si hubiera. Nada, todo bien. Bueno, pues si todo bien, esperando que haya sido interesante, esperando que les haya resultado, pues al menos ameno la clase. Pues yo les deseo que pasen una feliz noche, feliz lunes, que este módulo haya sido interesante, pero que los que le sigan, y si tenemos otra vez el gusto de volvernos a ver, pues que sean para ustedes productivos, que vayan de conformidad con sus expectativas cuando se inscribieron, ¿no? Muchas gracias y pues nada, sigan disfrutando de este diplomado. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes.